Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Lo que vamos a ver en este video es la forma exponencial. Esta es una tercera manera que tenemos de expresar un número complejo. Bien, hasta ahora veníamos viendo que un número complejo yo podía expresarlo de esta manera. A esta manera habíamos llamado la forma binómica, donde A es la parte real y B es la parte imaginaria, ¿no? Y esta otra manera era la forma polar o forma trigonométrica, donde este es el módulo de x y a este ángulo θ llamábamos argumento de x. Bueno, estas las dos maneras que teníamos de expresar hasta ahora un número complejo. Habíamos visto que yo podía pasar de esta forma a esta forma, aplicando una formulita para calcular el módulo y el argumento, y podía pasar también de esta a esta con la fórmula inversa, ¿no? Ahora, supongamos que tenemos otro número complejo y expresado en forma real de esta manera, forma binómica de esta manera, y de forma polar expresado de esta manera, ¿no? Módulo de i y el argumento vamos a llamarlo phi. De lo que vamos a hablar en este video es de esto, de lo que ustedes tienen en ese recuadro, de lo que está dentro del paréntesis, coseno de θ más i seno de θ. Fíjense lo siguiente: si yo hago x por y expreso x e y en forma polar y hago esta multiplicación, multiplico todo y tengo esto, y habíamos visto que esto era igual a esto que escribimos aquí abajo, ¿no? Es decir, que el producto de dos números complejos en forma polar, su módulo es el producto de los módulos y el argumento es la suma de los argumentos de los dos números que yo quería multiplicar. ¿Está bien? Y de la misma manera, el cociente, si yo lo expresaba en forma polar, tengo esto que está acá, y habíamos visto que todo esto era igual a esto que está acá. Es decir, que el cociente de dos números complejos expresados en forma polar, su módulo era igual al cociente de los módulos y su argumento era igual a la diferencia de los argumentos. ¿Está bien? O mejor dicho, es igual al argumento del numerador, en este caso x, menos el argumento del denominador, en este caso y. ¿Está bien? Ahora, fíjense algo interesante de esto, de lo que acabamos de recuadrar. Si a esto lo llamo f de θ, ¿no? F de phi sería esto. Es decir, sería esto que tenemos aquí. Y f de θ por f de phi, es decir, esto por esto, fíjense que es f de θ y que es f de phi, esto por esto es esto. ¿Y qué es esto? F de θ más phi. ¿Está bien? ¿Cómo definí f? Como coseno de algo más i por seno de algo, ¿no? Es decir, esta f de algo es igual al coseno de ese algo más i por seno de ese algo. Y entonces esta es una propiedad que tiene esta función. Si yo multiplico f de algo más f de otra cosa, lo que obtengo es f de la suma de esas dos cosas. ¿Está bien? Y algo que puedo ver de todo esto, fíjense que si yo tengo f de θ y lo divido f de phi, como estoy haciendo aquí, ¿qué es lo que obtengo si yo divido estas dos cosas? Obtengo esto. ¿Y qué es esto? Es f de θ menos phi. ¿Está bien?
Ahora bien, ¿qué otra función tiene esta propiedad? Es decir, que cuando yo multiplico la función evaluada en algo por esa misma función evaluada en otra cosa, obtengo la función evaluada en la suma, y cuando yo hago el cociente entre la función valuada en ese algo dividido en otro algo, obtengo la diferencia, la función valuada en la diferencia de esas dos cosas. ¿Qué otra función conocemos que tenga estas dos propiedades? Bueno, si ustedes recuerdan, la función exponencial tiene estas propiedades. La función exponencial, vamos a llamarla aquí g de tita, es igual a alfa, donde alfa es un número, elevado a ese tita. Fíjense que si g tiene esta forma exponencial, g tiene estas dos propiedades que vemos aquí, porque si yo multiplico g de tita por g de phi, donde g de phi es esto, es alfa a la phi, ¿qué es lo que obtengo? Bueno, tengo el producto de estas dos cosas. Y el producto de dos potencias de igual base es igual a la base elevado a la suma de los exponentes. Esa era una propiedad de la potencia. ¿Está bien? ¿Y qué es esto? No es más que g de tita más phi. Así que vemos que si g es una exponencial, cumple esta función, esta propiedad. Tiene la misma propiedad que esta función que vimos aquí, es decir, de esto. Y fíjense que también la función g cumple esta propiedad, porque si yo tengo g de tita dividido g de phi, esto es igual a alfa a la tita dividido alfa a la phi, y el cociente de dos potencias de igual base es igual a la base elevada a la diferencia de los exponentes. ¿Está bien? ¿Y qué es esto? Esto es g de tita menos phi. Entonces fíjense, en vista de que esta función de tita, tiene muchas similitudes a una exponencial, surge la pregunta, ¿puedo decir que todo esto, que es función de tita, sea igual a una exponencial? Y si ese fuera el caso, ¿cuánto vale este numerito alfa que cumple con esta igualdad? Bueno, ¿qué podemos decir de este número alfa? Que evidentemente no es un número real. ¿Por qué no es un número real? Porque si fuera un número real elevado a otro número real, recuerden que el argumento es siempre un número real, real elevado a un número real es un número real. Sin embargo, fíjense que del otro lado que tengo un número complejo. Entonces, es evidente que este alfa no puede ser un número real. Y si no es un número real, ¿qué cosa es? Es un número complejo. Es decir, es un número con parte real y parte imaginaria. Puede demostrarse, pero la demostración la vamos a hacer en otro video porque abarca temas de otra materia. Pero puede demostrarse que todo esto es igual a esto. Es decir, coseno de tita más i seno de tita es igual a e a la i tita. Es decir, este alfa que estábamos buscando es e elevado a la i. ¿Está bien? Como dijimos en otro video, vamos a demostrar de dónde sale esto. No lo pongo en este video, sino nos vamos a desviar mucho del tema. Pero por ahora crean que esto es así. ¿Y de qué me sirve esta igualdad? Bueno, me sirve para inventar una tercera manera de expresar los números complejos. Teníamos, esta era la forma binómica, esta era la forma polar, y ahora
vamos a tener una tercera manera, que es la forma exponencial. ¿En qué consiste la forma exponencial? Es igual a la forma polar. Utiliza los mismos elementos. El módulo, fíjense que está presente, y el argumento, fíjense que está presente. Lo único que cambia es reemplazamos todo esto por la formulita que acabamos de ver y reemplazamos en todo este coseno más i seno de phi, de tita, lo reemplazamos por e elevado a la i tita. ¿Está bien? ¿Para qué me sirve la forma exponencial? Bueno, sencillamente la forma exponencial es una forma más compacta de expresar la forma polar. Fíjense como les acabo de decir que utiliza los mismos ingredientes, digamos así, de la forma polar, que son el módulo de x y el argumento. Pero expresado así, en esta forma, es mucho más fácil derivar todas las propiedades del producto, división, potencia y raíz. Cuando tengamos que hacer un producto, potencia, división o raíz, nos conviene expresarlo en la forma exponencial porque el resultado es mucho más evidente. Fíjense, si yo hago x por y y trabajo todo esto en la forma exponencial, esto es igual a esto. ¿Está bien? Y ahora, ¿cómo resuelvo esto? Bueno, aquí tengo el producto de dos potencias de igual base, donde la base es e. ¿Está? Aplicando la propiedad de que el producto de potencias de igual base es la base elevado a la suma de los exponentes, esto me queda esto. Fíjense qué fácil obtuve, gracias a esto, la propiedad que decíamos antes, que el producto de dos números complejos en forma polar tiene un módulo igual que es al producto de los módulos y un argumento que es igual a la suma de los argumentos. ¿Está bien? Lo mismo si queremos hacer el cociente. Si planteamos x e y en forma exponencial, me queda esto de aquí. Y el cociente de dos potencias de igual base, donde la base es e elevado a la diferencia de los exponentes, ¿no? Es decir, i tita menos i phi. Aquí lo tenemos. ¿Está bien? Y también es mucho más fácil trabajar la potencia. Fíjense que si expresamos x en forma exponencial, tengo acá, distribuyo esta n en este producto, me quedaría esto de aquí. ¿Está bien? Recuerden que cuando tengo una potencia elevado a otra potencia, el exponente resultante es igual al producto de los dos exponentes, ¿no? En este caso sería n por i tita, que es lo que tenemos aquí. Y esta es la fórmula que habíamos visto, si ustedes recuerdan, para potencia de un número complejo expresado en forma polar. El módulo era el módulo de x elevado a la n y el argumento era n veces el argumento de x. Y lo mismo sucede cuando queremos calcular la raíz de un número complejo. Si expreso x en forma exponencial, me queda esto. Recuerden que hacía el truquito para obtener todas las raíces de al ángulo tita sumarle 2kπ, donde cae un número entero. Esto ya lo explicamos en otro video por qué hacíamos esto. Y bueno, ahora lo que tengo que hacer es distribuir esta raíz en este producto. Me queda esto. Y esta raíz enésima, recuerden que es igual a tener un exponente igual a 1 sobre n. ¿No? Es como si tendría todo esto que está aquí elevado a la 1 sobre n. Es decir, que me quedaría esto de aquí. ¿Está bien? Y esta es la formulita que habíamos sacado para calcular la raíz. Pero fíjense de qué manera sencilla puedo calcular todos los productos, las potencias, los cocientes, las raíces, trabajando en forma exponencial, sencillamente explicando propiedades aritméticas básicas, como es el producto de potencias de igual base y los cocientes de potencias de igual base, ¿no? Es por eso que vamos a plantear en el video que viene varios ejercicios para resolver raíces
y otro tipo de ecuaciones con números complejos, pero vamos a trabajarla todos en forma exponencial y ustedes van a ver qué sencillo es primero la notación y también la resolución. Bueno, espero que les haya gustado este video, que lo hayan entendido. Les debo también un video para explicar de dónde sale esta formulita, que como les dije, no se las expliqué porque hace falta tener conocimientos de otra materia que es el análisis matemático y porque también nos desviaríamos mucho del tema. Pero en un próximo video les prometo que les voy a explicar de dónde sale esta formulita. Si les gustó, por favor denle like, compartan el video. Hay videos similares en esta lista de reproducción y nos vemos en un próximo video. Chau.